Listo, Alfred, ahí está grabando. Bueno, buenos días a todos. Soy Alfredo Ginestar Abelín, residente de primer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. El día de hoy vamos a hablar sobre trombolíticos, continuando con el módulo de síndrome coronario agudo. Haciendo un breve repaso desde lo que ya estuvimos viendo, tenemos un paciente con diagnóstico con síndrome coronario agudo, con dolor principalmente, en el cual el paciente se activa el sistema de emergencias y bueno, se hace el primer contacto médico. Eso fue lo que estuvimos viendo las clases anteriores, cómo mejorar el sistema, mejorando estos tiempos de isquemia. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todo de lo que es el tratamiento fibrinolítico. Como introducción, cabe recalcar que el reconocimiento de la trombosis como mecanismo de infarto agudo de miocardio en 1980 contribuyó al desarrollo de terapéuticas de reperfusión. Los grandes estudios de trombolíticos fueron la base fundamental científica para el uso de estos. La infusión de trombolíticos durante las primeras 12 horas, esto fue demostrado en diferentes estudios que a posterior voy a desarrollar, eh, en las primeras 12 horas de evolución de infarto con supra-ST, reduce la mortalidad, siendo los trombolíticos la estrategia posible de aplicar en más del 90% de los pacientes. Eh, Hablando un poco cronológicamente de estos estudios, tenemos el primer estudio, fue en 1984, el estudio GISI, fue un estudio italiano, multicéntrico, randomizado y abierto. Luego tenemos el estudio ISIS, también un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego y controlado. Eso fue en 1988. Luego, posterior a este, tuvimos en 1993 el estudio Gusteau, que es un estudio multicéntrico, randomizado y abierto, para luego tener un metaanálisis en 1994, el metaanálisis FTT, que viene de terapia fibrinolítica, un trial de terapia fibrinolítica. Y bueno, posterior vamos a hacer un repaso de la última guía de la ESC. Bueno, el estudio GISI, como les decía, fue un estudio multicéntrico, randomizado y abierto. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era demostrar el efecto de la streptokinasa en pacientes con diagnóstico de infarto que tengan menos de 2 horas de evolución. Se evaluaron 11.700 pacientes y fue un seguimiento a 17 meses. Bueno, para estar incluidos en el estudio tenían que tener no más de 2 horas de evolución de inicio de los síntomas y no tienen que tener contraindicaciones para el uso de trombolíticos. Bueno, como conclusiones, este estudio demostró que la dosis segura de streptokinasa es de 1,5 millones de unidades internacionales a pasar en 60 minutos. También concluyó que se redujo un 18% la mortalidad hospitalaria y la mortalidad a un año en aquellos pacientes que habían recibido tratamiento antes de las 6 horas de inicio de los síntomas. Bueno, también se vio disminución de la mortalidad a 10 años en aquellos pacientes que recibieron tratamiento en la primera hora, y bueno, hubo mayor beneficio en aquellos pacientes de sexo masculino y que bueno, tenían menor clip-gimal. Luego tenemos el estudio ISIS-2, que bueno, fue también un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego y controlado. El objetivo era comparar la streptokinasa y la aspirina utilizadas solas o en asociación eh, sobre la mortalidad del infarto. Bueno, tenían que tener, esto pusieron un corte de 24 horas, que tenga infarto tratados en menos de 24 horas, sin presentar contraindicaciones al uso de streptokinasa, que posteriormente vamos a hablar de las contraindicaciones, ni a la aspirina, que básicamente sobre todo es úlcera péptica y sangrado gastrointestinal.
Como conclusiones de este estudio, se obtuvo que los beneficios de la streptokinasa y la aspirina son independientes, se obtuvo una reducción de muerte a las 5 semanas con aspirina del 23%, con streptokinasa del 25%, mientras que si se combinaban tenía una reducción del 42%. El beneficio, los que obtuvieron mayor beneficio fueron cuando se instauró entre las 7 y las 24 horas. Ahora, mientras antes se instaure el tratamiento, mejor. Eso lo demostraron todos los estudios. Bueno, luego está el estudio Gusteau, bueno, que se publicó en la New England. Fue un estudio, fue en 1993, fue posterior a los que previamente describí. Fue un estudio multicéntrico, randomizado y abierto. El objetivo era comparar el uso de trombolítico estándar de infarto con estrategias más agresivas. Los criterios de inclusión eran en pacientes con, bueno, que tuviesen dolor de pecho de 20 minutos de evolución, de duración, con supra-ST, y que sea menor a 12 horas, a 6 horas del inicio, perdón. Bueno, ellos lo dividieron en 4 grupos. El primer grupo se le administró streptokinasa con heparina. Luego al segundo grupo se le administraba streptokinasa con heparina, pero en diferentes dosis al primero. El tercer grupo era TPA, 15 miligramos, en 30 minutos, con una infusión posterior de 60 minutos asociado a heparina. Y en el último grupo también era TPA con streptokinasa y heparina. Bueno, como conclusiones, el grupo que más beneficiado fue el que utilizó TPA a dosis acelerada. También concluyeron que el TPA produce una mayor disminución de la mortalidad comparado con la streptokinasa sola o asociada. La streptokinasa presenta una menor tasa de hemorragia como efecto adverso. El TPA produjo menor incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, shock y reacciones alérgicas en comparación con la streptokinasa sobre todo. Y bueno, lo que tiene como desventaja es que el TPA es como ya vamos a ver posteriormente, es un fibrino específico, entonces es mucho más costoso y como se administró con heparina, requiere seguimiento con KPTT. Bueno, con respecto, posteriormente tuvimos el metaanálisis FTT, que básicamente incluyó a todos los anteriores estudios, GISI, ISAN, INS, ISIS-2, ISIS-3, ACET, EMERAS. Este fue un estudio hecho en Sudamérica, en Argentina, que incluía a los pacientes con más de 6 horas de evolución, y el objetivo era comparar pacientes con diagnóstico de infarto que habían recibido trombolíticos versus placebo control. Bueno, para estar incluidos en el estudio, eran pacientes con diagnóstico de infarto, con o sin supra-ST, y que sea el tiempo de evolución menor a 24 horas. Bueno, como conclusiones, demostró que la reducción, demostró reducción de la mortalidad con tratamientos con trombolíticos. Se vio beneficiado aquel subgrupo que tenía supra-ST y que presentaba menos de 12 horas de evolución. Y bueno, como en los anteriores estudios habíamos venido hablando, es mientras antes se instauraba el tratamiento, es decir, mientras más precoz sea, mejor evolución iba a tener ese infarto. Y bueno, se vio mayor mortalidad en los que presentaron bloqueo completo de rama izquierda, en pacientes más añosos, en los pacientes mayores a 75, y se vio mayor mortalidad en los pacientes que consultaban entre las 7 y las 12 horas que se instauraba el tratamiento. Bueno, estos fueron los N, como dije, el GISI fue de 11.700, ISIS de 17.000 y el mayor fue el metaanálisis con 58.600 pacientes.
Bueno, con respecto a la guía de la ESC del 2017, entonces volvemos al esquema, al algoritmo que ellos nos plantean. Ya vimos por qué son estos tiempos que nosotros tenemos en cuenta en la actualidad. Entonces decimos, si tenemos un supra-ST, ¿no? Diagnosticamos el infarto y no tenemos un centro de derivación, no tenemos hemodinamia que podamos concurrir en menos de 120 minutos, es decir, 2 horas, vamos a hacer fibrinolisis. Y bueno, estos fibrinolíticos los tenemos que infundir en menos de 10 minutos. Ahora vamos a hablar por qué. Eh, bueno, este es el reloj de la estrategia, básicamente es lo mismo, solamente que dividido acá en estos minutos, vemos que de acá de 0 a 10 minutos tenemos para preparar el bolo de fibrinolítico. Antes en la guía anterior se hablaba de 30 minutos, pero bueno, hubo un estudio, el estudio STREAM, utilizó 9 minutos y es donde se vieron beneficiados, en el tiempo que se vieron beneficiados los pacientes con infusión de fibrinolíticos. Bueno, ahora bien, si decimos, tenemos un paciente que estamos a más de 120 minutos, vamos a pasarle fibrinolítico. Eso siempre y cuando no tengamos contraindicaciones para el uso de los mismos. Las contraindicaciones absolutas principalmente es la hemorragia intracraneal o ACV de origen desconocido en cualquier momento, ACV isquémico en los 6 meses precedentes, daño del sistema nervioso, neoplasia o que tenga malformaciones arteriovenosas, traumatismo, cirugía o lesión craneal importante reciente, hemorragia gastrointestinal en el último mes, y bueno, como relativo tenemos disección, accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses, que sea un paciente anticoagulado, que sea una paciente gestante o que posparto, una hipertensión refractaria con una sistólica mayor a 180 y 110 de diastólica. Esas serían las principales, junto con úlcera péptica activa. Bueno, entonces la guía nos recomienda la angioplastía, o sea, los fibrinolíticos, siempre y cuando no podamos realizar angioplastía primaria en los tiempos que ellos recomiendan, ¿no? Eh, Nos marca que se previene el 30 muertes prematuras por cada 1000 pacientes tratados en las primeras 6 horas de inicio de los síntomas. Hubo un mayor beneficio absoluto en aquellos pacientes de alto riesgo, incluidos los ancianos, y cuando el tratamiento se aplica en menos de 2 horas desde el inicio de los síntomas. La fibrinolisis está recomendada en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas, cuando la angioplastía primaria no se puede realizar en los primeros 120 minutos, como dijimos, del diagnóstico de infarto con supra, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Bueno, eso como venimos marcando en todos los estudios, mientras más tarde se presente el paciente, después de las 3 horas, más se debe considerar el traslado para angioplastía primaria sin administración de fibrinolíticos, ya que la eficacia y el beneficio clínico de la fibrinolisis disminuye a la vez que aumenta el tiempo desde el inicio de los síntomas. Para el tratamiento fibrinolítico es importante tener en cuenta los potenciales efectos adversos que podemos tener con el uso de los mismos, que inclusive pueden ser mortales. Eh, y bueno, acá tenemos las recomendaciones que venimos hablando con sus respectivos niveles de evidencia. Entonces, 1A es tratamiento de reperfusión, va a estar indicado para todo paciente con síntomas de isquemia que esté dentro de las menos de 12 horas con elevación persistente del ST. Eso, tratamiento con fibrinolíticos, ¿no? La estrategia de angioplastía primaria es más recomendable que la fibrinolisis, siempre que se realicen los pasos indicados. El día de mañana ya vamos a hablar más sobre angioplastía y los tipos que hay. Pero bueno, es evidencia 1A
que se prefiere la angioplastía con respecto a los fibrinolíticos, ¿no? Siempre y cuando, como dice acá, respete los tiempos. Bueno, también que si la angioplastía primaria no se puede realizar en los plazos recomendados, tras el diagnóstico se recomienda fibrinolisis en las primeras 12 horas tras la aparición de los síntomas, siempre y cuando, como dijimos, no tenga contraindicaciones. Bueno, con respecto a los tiempos, dijimos que tenemos que desde el primer contacto médico para realizar el electro y el diagnóstico no nos debemos demorar más de 10 minutos. También tenemos que tener en cuenta esto que les marcaba, que ahora lo que se vio es que tenemos 10 minutos para pasar los fibrinolíticos luego de la decisión de administrar los mismos. Y bueno, también vamos a evaluar la eficacia de los mismos, el tratamiento que sea exitoso o fracaso, a los 60 y 90 minutos. Bueno, y también es un tema de mañana, pero brevemente, si estos no fuese eficaz, realizaríamos una angioplastía de rescate en el caso que no veamos disminución del supra-ST, que tengamos un paciente con inestabilidad hemodinámica o que esté presentando arritmia e inestabilidad eléctrica, o que aumente el dolor o la persistencia de la isquemia o el dolor torácico. Bueno, como venimos hablando, tenemos fibrinolíticos, tenemos los no específicos o sistémicos, eh, que bueno, tenemos la primera que salió fue la streptokinasa, y por otro lado tenemos los específicos, que es el activador tisular del plasminógeno y todos sus derivados. Con respecto a la streptokinasa, lo que hace es activar el paso desde el plasminógeno a plasmina, hidrolizando las redes de fibrina. Como beneficios tenemos que es de rápida infusión, máxima eficacia, baja incidencia de hemorragia cerebral, tiene baja tasa de reoclusión y tiene un costo razonable. Es por eso que decimos que en diferentes encuestas de la Sociedad Argentina de Cardiología, desde el comienzo del uso de fibrinolítico hasta el 2015 se vio que más del 94% de los pacientes recibió streptokinasa en comparación del TPA por una cuestión de costo y de disponibilidad. Los principales efectos adversos va a ser hipotensión, náuseas, vómito, y bueno, tenemos que tener en cuenta el riesgo de sangrado. Es por eso que tenemos que pensar, como estuvimos viendo, las eh, contraindicaciones absolutas y relativas. Bueno, con respecto a los específicos, como dije, tenemos el activador tisular de plasminógeno. Lo que tienen es que tienen selectividad por el complejo plasminógeno-fibrina, dando lugar a la lisis de la fibrina en la superficie del coágulo, sin afectuar teóricamente al fibrinógeno circulante. Bueno, lo que tienen como contra es que tienen mayor riesgo de reoclusión, por lo que se administra con heparina. Bueno, acá tenemos las diferentes dosis. De la streptokinasa es 1.5 millones de unidades a pasar en 30 a 60 minutos. La contraindicación específica de esta es tenemos que saber si el paciente ya ha recibido previamente para que no genere o resistencia o una reacción anafiláctica. El TPA, que se administra en bolo de 15 miligramos y luego, bueno, se calcula por peso a 0,5 miligramos kilo endovenoso, luego durante 60 minutos, siempre y cuando respetando 35 miligramos como máximo. Bueno, el RTPA también en bolo son 10 unidades y luego 10 unidades administrado con 30 minutos de separación. Esos serían los más que tendríamos a disposición. Bueno, y terminando, luego de administrarlos a los mismos, tenemos diferentes criterios. El criterio clínico, que es disminución del dolor del 50%, como vimos en la clase pasada, si el paciente tenía 10 en 10 de dolor, que disminuya a 5 en 10, o si fuese 5 en 10 el dolor, que no presente dolor.
Luego de la terapia, el electrocardiograma que disminuye el supra-ST en un 50%. Bueno, el criterio enzimático, esto es aumento de la CPK, luego de sortear lo que es la obstrucción, va a aumentar por 2 del basal. Y bueno, van a ser criterios clínicos positivos cuando tenemos 2 de 3 de estos. El que tiene mayor valor predictivo positivo es el electrocardiográfico, más de un 90%. Y bueno, como dije, debemos evaluarlo a los 60 y a los 90 minutos, sí o sí, digamos, como máximo. Igual, bueno, siempre obviamente vamos a estar con el paciente monitorizado y controlándolo todo el tiempo, ¿no? Eh, en base a estos criterios es que vamos a decidir si debemos derivar al paciente a hacer la angioplastia, como dijimos, de rescate, pero bueno, ese es un tema del día de mañana, de la doctora Alcaraz, entonces no, eso lo vamos a hablar mañana. Muchas gracias.